Bien, estábamos conversando a propósito de, perdón, de violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y de lo que ocurre en nuestro país. Pero recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet, que estuvo como alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, culminó el día antes de ayer su función en ese lugar. Para analizar un poco el rol y lo que significa esto, tenemos a la directora del Centro de Derechos Humanos, profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. Muy buenos días, Lidia. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días a ambas y a todos los auditores y auditoras. Buenos días. Lidia, el paso de la expresidenta Bachelet implicó algunas situaciones en más de una oportunidad complejas, ¿no? Voy a referirme concretamente a lo de China, el informe sobre China, que es el último. En algún minuto con Venezuela también fue complicado. Me gustaría que nos explicaran un poco qué significa, ¿no es cierto?, para alguien comprometida con los derechos humanos tener que ir a un país y decir, aquí hay violación de derechos humanos. Bueno, primero uno tiene que situar en perspectiva el nombramiento de Michelle Bachelet en el cargo que tuvo, que han sido en realidad hoy día, si uno lo piensa, dos cargos. Primero encargada de ONU Mujeres y Mm, luego en la oficina del Alto Comisionado. En segundo lugar, uno tiene que plantearse también el contexto de una mujer que se ubica dentro del progresismo, uno podría decir la socialdemocracia, eh, con una historia personal de violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto, desde un punto de vista de ciertos sectores que la miran con algún grado de escepticismo sobre la parcialidad o imparcialidad que ella pudiera demostrar frente a cierto tipo de países. En el caso de Venezuela, creo que dio sin lugar a duda la señal que algunas personas y algunos jefes de Estado la miraban con atención si es que ella iba a tener una mirada mucho más complaciente con la situación en Venezuela y con el gobierno de Maduro en particular. Y respecto de China, creo que la conversación es un poco más distinta. China es un país que lo voy a poner en esos términos, que ha colonizado su economía muy lentamente nuestro continente y muchas economías de otros países. Y por lo tanto siempre se ha constituido como un gran aliado económico de distintos tipos de países. Por lo tanto, ubicar a China después de 17 años que finalmente lo admiten, tratando China de mostrar otra cara y ella planteando, digamos, unas violaciones graves a los derechos humanos en China, es como un terremoto político para la política diplomática en China que se abre por primera vez a permitir una visita a su país, pero en segundo lugar también, creo yo, a muchos líderes mundiales, ¿no? Que hablan de la protección, promoción de derechos humanos, se ubican normalmente en una parte del espectro político, económico, para constantemente estar criticando la situación, pero cuando llega el momento como las grandes potencias económicas, se empieza a producir un silencio. Entonces, ella marca un momento muy importante, precisamente desde donde ella además viene. Y además, claro, a propósito de este último informe que se publica a pocas horas que ella deja el cargo, previamente también ella hablaba de presiones, pero a propósito de eso, aprovechar lo que significó esta gestión de Michelle Bachelet y algunos de los otros mensajes también que dejaba en su despedida. Por ejemplo, decía, claro, que le impresionaba a tantos defensores de los derechos humanos de todas partes, a menudo con un gran costo personal, y planteando algunas preguntas difíciles respecto del déficit de estos derechos. ¿Por qué se ignoran las voces de algunas comunidades? ¿Por qué no mejora la situación de los excluidos?
por qué no podemos trabajar juntos para encontrar soluciones, y de ahí entonces lo que significa también hablar de estos derechos humanos y en esta gestión respecto de un organismo internacional. Bueno, creo que de alguna manera China se conecta con varias de esas preguntas. Yo creo que no solo China, distintos países en América Latina, en contextos de democracia, débiles, no débiles, y otros países. ¿En qué sentido se habla de los defensores de derechos humanos y las defensoras de derechos humanos, que ha sido una preocupación tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano de protección? En que muchas de esas, aquellos que son activistas, defensores y defensores, están en una posición de defender aquellos derechos que que están relacionados íntimamente con lo que nosotros podríamos hablar de los desventajados, en donde lo que hay es una exigencia básica por el respeto y la promoción de derechos económicos y sociales absolutamente básicos. En la protección de comunidades indígenas, un tipo de economía basada en el extractivismo lo ha impactado lentamente en muchas comunidades, a veces no en forma lenta, a veces brutal, y aquellos defensores y defensoras de derechos humanos están en constante riesgo, primero por los intereses que están detrás. Pensemos en las mineras, las situaciones que se pueden dar en países como Ecuador, se pueden dar en Perú, en nuestra región, ciertamente en Brasil, y eso da cuenta de que ellos se articulan en una defensa de aquellos que están situados en una situación de no poder, de sometimiento. Y una demanda por derecho significa que aquellos que están en ventaja, que aquellos que producen las ganancias, están dispuestos de verdad, no sé si a negociar, porque las condiciones de negociar no son igualitarias, pero ciertamente a considerar las comunidades donde impacta. Ese es un tipo de planteamiento sobre defensores. Pero también hay otras situaciones que son menos del activismo, el extractivismo, pudiera decir, y que tienen que ver con derechos civiles y políticos. Entonces, también ahí tenemos una línea distinta de conversación respecto de esos defensores. La búsqueda de la verdad, la búsqueda por desaparecidos en México, da cuenta de una situación estructural. El asesinato a periodistas en ese país, o en Colombia, los activistas en Colombia. Y no quiero hablar también poniéndonos en nuestro propio lugar, no solamente mirando fuera, el hostigamiento a aquellos activistas por el derecho al agua en zonas como Petorca y la Quinta Región. O sea, son personas que sufren amenaza. Y porque hay detrás de aquello importantes intereses económicos. Y ella diría, ¿por qué no se puede dialogar? Porque aquellos que están en una situación de desventaja deben ser capaces de considerar que la realización de sus emprendimientos económicos afecta a comunidades y tienen que estar dispuestos a desarrollar planes económicos que sean respetuosos. En situaciones de crisis políticas, de deterioro, en donde las personas no son capaces de plantear sus ideas, de manifestarse, que pudiera ser China claramente, lo que pasa en Hong Kong, ¿no? Y toda la disputa respecto de la pertenencia a Hong Kong o no a China. Nicaragua es un ejemplo, pero patente, de lo que significa la coartar libertades absolutamente básicas. Entonces, hay en las distintas partes del globo situaciones absolutamente graves. Yo creo que Bachelet le faltó un periodo, por así decirlo. Y el periodo más difícil para ella sería revisar, junto con otros órganos de Naciones Unidas, la invasión de Rusia a Ucrania. Y cómo las libertades básicas en Rusia estuvieron, digamos, de la mano con la negación de la existencia de una guerra, seguramente la represión y
en algunos sentidos a la población rusa que está en contra de la guerra, y cómo esa guerra es también una forma de lesión a las leyes de la guerra. Entonces, ella quedó con pendientes, pero porque hoy día el mundo está absorto, yo creo que nuevamente, en una espiral importante de violación a los derechos humanos. Y por lo tanto su rol como comisionada era muy, muy importante. Lidia, tenemos solo un minutito, nos queda solo un minuto, pero me gustaría que nos comentara cuál podría ser el rol de la presidenta, de la expresidenta Bachelet en Chile, justamente a su regreso aquí en materia de derechos humanos. Es interesante haberla visto públicamente en la franja electoral. Ella tiene una convicción respecto de lo que tenía que ser un cambio constitucional que la derecha en este país nunca quiso, porque de otra manera no habríamos llegado a un proceso, digamos, de un estallido. Ella, no sé si puede ser la consejera, no sé si ella pudiera estar en el segundo piso. Yo tengo la sensación de que de alguna manera ella siente que ha cerrado un ciclo, pero ella también es una gobernante que vio las múltiples dificultades. Y quizás Boric vea en ella una importante aliada de consejera local. No la veo en un cargo de gabinete, ciertamente no lo veo, no creo que ella esté a la altura de llegar a un gabinete habiendo sido claramente una jefa de Estado, pero sí en una escucha activa y en una asesoría activa, por así decir, al presidente actual, que va a tener múltiples y ya tiene múltiples desafíos. Estábamos conversando con Lidia Casas, ¿no es cierto?, académica, directora del Centro de Derechos Humanos y profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales. Lidia, agradecemos muchísimo que se haya contactado con nosotros esta mañana, que tenga una muy buena jornada. Igualmente ustedes, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Y un muy buen fin de semana, sí. Buenos días. Buenos días. Juanita, 7 de la mañana, ya 58 minutos, cerramos esta primera parte solamente, radioanálisis, vamos a una pausa y luego Patricio López, director de la radio, sigue con conversaciones, entrevistas, el Poner Político más adelante también. Así es, está muy entretenido, así que no se despegue de nuestra sintonía. Muy buenos días. Hasta el domingo, ¿ah? Sí, hasta el domingo.